Bienvenidos de nuevo a donde desentrañamos los secretos más candentes y las historias que hacen que el mundo hable. Hoy, amigos míos, nos sumergimos en un torbellino de infidelidad, escándalo y un triángulo amoroso que ha dejado a muchos con la boca abierta. Prepárense porque vamos a hablar de Serkan y Özge, dos nombres que en las últimas horas se han convertido en sinónimo de controversia. Sí, así como lo leyeron, el título no miente, el escándalo que sacude todo, o al menos a todo el círculo cercano de estas dos figuras públicas. Antes de adentrarnos en los detalles jugosos, si son nuevos por aquí y disfrutan de este tipo de contenidos que los mantienen al filo del asiento, les invito encarecidamente a que pulsen ese botoncito rojo de suscribirse justo aquí debajo. Y no se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Así no se pierden absolutamente nada de lo que está pasando en el mundo del entretenimiento y más allá. Ahora sí, vamos directo al grano. La noticia ha estallado como una bomba en las redes sociales y en los medios de entretenimiento. Serkan y Özge estarían involucrados en un romance extramarital, una infidelidad que, de ser cierta, pondría patas arriba sus vidas y las de las personas que los rodean. Para quienes no estén familiarizados con estos nombres, podemos decir que Serkan es una figura reconocida y Özge, por su parte, es una figura pública muy querida y admirada Ambos hasta hace poco parecían llevar vidas idílicas, rodeados de éxito y al menos públicamente de relaciones estables. Pero, ¿qué hay detrás de las apariencias? Los rumores comenzaron a circular hace algunas semanas, de manera sigilosa al principio, como esa brisa que precede a una tormenta. Pequeñas pistas, comentarios en foros y avistamientos sospechosos que empezaron a tejer una red de especulaciones. Al principio muchos lo descartaron como simples chismes, el pan de cada día del mundo de la farándula. Sin embargo, la intensidad y la constancia de estos rumores, sumado a algunas filtraciones selectivas, han hecho que la historia tome una fuerza inusitada. La supuesta infidelidad no solo implicaría una traición a sus respectivas parejas, sino que también podría tener repercusiones significativas en sus carreras. La imagen pública es un activo muy valioso, y un escándalo de esta magnitud puede erosionarla hasta los cimientos. ¿Cómo reaccionarán los patrocinadores? ¿Qué dirán los fans? ¿Podrán recuperarse de este golpe? Estas son las preguntas que todos nos hacemos. Pero, ¿quién es la tercera persona en discordia, o más bien, las otras dos personas involucradas en estas presuntas infidelidades? Porque, claro, para que haya infidelidad, debe haber parejas a las que se les está siendo infiel. Por un lado, se rumorea que Serkan estaría casado con una persona también conocida Por el otro lado, Özge estaría en una relación de larga data con conocido por. Imaginen el drama, la complejidad de las emociones y las posibles rupturas que este escándalo podría desencadenar. Los detalles que han salido a la luz son, por decirlo menos, escabrosos. Fuentes anónimas que aseguran tener información de primera mano, hablan de encuentros secretos, mensajes comprometedores y una química innegable entre Serkan y Özge que habría traspasado las barreras de la amistad. Se dice que sus vidas profesionales, que a menudo los unen en eventos y proyectos, habrían servido como tapadera perfecta para alimentar esta supuesta relación. Se conocieron en un set de filmación. En una gala benéfica. O quizás en un encuentro fortuito que desembocó en algo más. Las teorías son muchas y la verdad, como suele suceder, podría estar oculta en algún punto intermedio. Lo más intrigante de este escándalo es la aparente discreción con la que Serkan y Özge habrían llevado su supuesta relación. A pesar de sus vidas públicas, han logrado mantener la situación bajo llave durante un tiempo, lo que sugiere un nivel de planificación o al menos de cuidado. Sin embargo, en la era digital, los secretos cada vez duran menos. Un descuido, un testigo inesperado, una foto captada por el lente indiscreto de un paparazzi, y el castillo de naipes se desmorona. Y eso es precisamente lo que parece haber sucedido aquí. Las reacciones del público no se han hecho esperar. En las redes sociales, las opiniones están divididas. Hay quienes condenan rotundamente la infidelidad, recordando el daño que causa a las familias y a las relaciones. Otros, con un tono más cínico, argumentan que en el mundo del espectáculo todo vale y que estas son solo las reglas del juego. Y no faltan los que con una curiosidad morbosa, devoran cada nuevo detalle que se publica, convirtiendo la vida privada de Serkan y Özge en su entretenimiento principal. Es importante recordar que hasta el momento, toda esta información se basa en rumores, filtraciones y testimonios de fuentes no confirmadas oficialmente. Ni Serkan ni Özge han
ido una declaración oficial sobre las acusaciones. Y en estos casos, la presunción de inocencia debería ser el punto de partida. Sin embargo, la evidencia que se está acumulando es lo suficientemente sólida como para generar esta conmoción. Profundizando un poco más, los rumores sugieren que las parejas de Serkan y Özge ya estarían al tanto de la situación, o al menos, sospechan seriamente de lo que está ocurriendo. Esto añade una capa de dolor y complicación a la historia, ya que no solo se trata de la traición, sino también del dolor que se causa a quienes confiaron en ellos. Las posibles conversaciones, las confrontaciones, las lágrimas derramadas, todo eso es parte de las sombras que rodean este escándalo. Analizando las posibles motivaciones detrás de este comportamiento, podríamos especular que la rutina, la insatisfacción, o simplemente la atracción prohibida habrían jugado un papel crucial. En ocasiones, la fama y el poder pueden llevar a las personas a creerse inmunes a las consecuencias de sus actos, o a buscar emociones fuertes fuera de sus relaciones establecidas. Sin embargo, estas son solo hipótesis, y la verdad de lo sucedido es un misterio que solo Serkan y Özge conocen completamente. También es relevante considerar el impacto que estas noticias tienen en el público. Nos vemos reflejados, de alguna manera, en estas historias de amor y desamor, de lealtad y traición. Nos hacen reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre los valores que consideramos importantes y sobre la fragilidad de los vínculos humanos. Este escándalo, aunque doloroso para los involucrados, nos sirve como un espejo, invitándonos a examinar nuestras propias vidas y decisiones. Y ahora, para ir concluyendo este turbulento relato, quiero hacer un resumen de lo que hemos abordado hoy. Hemos desentrañado el escándalo que sacude el mundo de Serkan y Özge, centrándonos en los rumores de infidelidad que los han puesto en el ojo del huracán. Hemos explorado el origen de estos chismes, las implicaciones que podrían tener en sus vidas públicas y privadas, y las diversas reacciones del público ante esta noticia. Hemos hablado de la discreción con la que habrían llevado su supuesta relación y de la posibilidad de que sus parejas ya estén al tanto. Y sobre todo, hemos recordado la importancia de la presunción de inocencia mientras esperamos declaraciones oficiales. Ha sido un recorrido intenso, lo sé, pero espero que les haya resultado tan intrigante e informativo como a mí recopilar esta información. Es fascinante cómo un solo escándalo puede generar tantas conversaciones y opiniones. Muchísimas gracias de verdad por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son lo más valioso que tenemos en este canal. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿Cuál creen que será la repercusión de este escándalo? ¿Qué opinan sobre la infidelidad en general? Déjenme sus opiniones, sus teorías y sus reflexiones en la sección de comentarios, justo aquí debajo. Leo absolutamente todo y me encanta interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante e intrigante o simplemente les ha mantenido pegados a la pantalla, por favor, no duden en dejarle un gran like. Ese pequeño gesto nos ayuda enormemente a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, con quienes disfrutan de un buen drama o simplemente les gusta estar al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho y disfrutan de este tipo de contenido, ya saben, el botón de suscribirse y la campanita están esperándolos. Únanse a nuestra comunidad y no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces cuídense mucho.